En febrero de 2000, Katherine Knight conmocionó al mundo al matar a puñaladas a John Charles Thomas Price y cometer actos incalificables, como cocinar sus restos y servírselos a sus 2 hijos. Hoy nos adentramos en esta macabra historia, en la que las rencillas entre amantes tomaron un cariz espeluznante. El asesinato y la mutilación se convirtieron en el escalofriante resultado final de una relación que salió terriblemente mal. En el tribunal se mostró el vídeo de la escena del crimen, y es quizá el vídeo más espeluznante que jamás se desearía ver. Es simplemente inimaginable. Acompáñame a explorar el crimen, el confinamiento y la mente retorcida de la mujer más peligrosa del mundo, mantenida en aislamiento. El crimen y la condena. Antes de adentrarnos en los espeluznantes detalles del crimen de Katherine Pierce, es importante comprender la problemática infancia y los primeros años de vida que la convirtieron en la persona que llegaría a ser. Katherine Mary Knight nació y creció en el seno de una familia poco convencional y disfuncional, donde la oscuridad acechaba tras las puertas cerradas. Desde muy joven, Katherine experimentó los efectos devastadores de la tumultuosa relación de sus padres. Su madre mantenía una relación adúltera, lo que provocaba una enorme tensión en la familia. Mientras tanto, su padre luchaba contra el alcoholismo y sus arrebatos violentos ensombrecían el hogar. Pero la oscuridad no terminaba ahí. Katherine revelaría más tarde que había sido agredida sexualmente por varios miembros de su propia familia, un horrible secreto que arrastró durante toda su vida. Fue una infancia marcada por el trauma y el dolor que dejó profundas cicatrices en su psique. A pesar de la confusión, Katherine encontró consuelo en la relación con su tío, que se convirtió en un pilar de apoyo en su vida. Trágicamente, cuando apenas era una adolescente, su tío se quitó la vida, dejándola devastada y sumida en una espiral de oscuridad. Katherine dejó la escuela a los 15 años y buscó trabajo en una fábrica de ropa, con la esperanza de escapar del caos de su vida familiar. Sin embargo, fue en un matadero donde encontró un trabajo que, sin saberlo, contribuiría a su caída en la violencia y la brutalidad. A medida que Katherine Knight crecía, su turbulento pasado seguía persiguiéndola, llevándola por un camino de relaciones y matrimonios violentos. En 1974, se casó con un hombre llamado David Kellett, pero su unión distó mucho de ser un romance de cuento de hadas. Por el contrario, estuvo marcada por la violencia y los malos tratos. La naturaleza volátil de Katherine y su temperamento rápido la hicieron famosa por amenazar físicamente a cualquiera que se atreviera a molestarla. El matrimonio con Kellett fue tumultuoso, lleno de discusiones y arrebatos de agresividad. Era un ciclo tóxico que parecía repetirse en sus relaciones. Después de que Kellett la dejara, Katherine se vio envuelta en una serie de relaciones violentas con otros hombres. El patrón de abuso y agresión continuó, dejando un rastro de corazones rotos y vidas destrozadas a su paso. Parecía que Katherine se sentía atraída por la oscuridad, incapaz de liberarse del ciclo de violencia. Sus relaciones eran una mezcla volátil de pasión y violencia, con frecuentes discusiones y arrebatos. La oscura nube de tensión se cernía sobre cada una de sus interacciones, creando una atmósfera de fatalidad inminente. En el año 2000, tuvo lugar el acto final de esta trágica historia de amor. Mientras John Price dormía plácidamente, inconsciente de la oscuridad que lo acechaba, las siniestras intenciones de Katherine se apoderaron de él. Con un cuchillo en la mano, se acercó a él con una fría determinación, dispuesta a desatar su rabia contenida. En un horrible acto de violencia, Katherine apuñaló a John hasta la muerte, acabando con su vida en un arrebato de brutalidad. Pero su oscuridad no se detuvo ahí. Consumida por un retorcido deseo de control, procedió a despellejar su cuerpo sin vida, despojándolo de su humanidad y dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. En un intento de escenificar su propio suicidio, ingirió unas pastillas. Es importante señalar que Knight tenía un historial documentado de violencia contra Price. En 2000, una vez lo empaló tras una discusión. A pesar de sus esfuerzos por obtener una orden de alejamiento contra ella, resultó infructuoso. Price había confesado a sus colegas que si moría al día siguiente, sería por culpa de ella. Trágicamente, su predicción se cumplió. Posteriormente, inventó una nota en la que daba a entender que su marido había agredido sexualmente a su hija, afirmación que más tarde se demostró falsa. Tras su detención, Knight no mostró ningún remordimiento por sus atroces acciones y fue acusada de asesinato. Su crimen superó los límites de la depravación humana, asemejándose a escenas de las más terroríficas películas de terror. Su cabeza decapitada fue descubierta en una olla y ella no solo la cocinó, sino que también la sirvió en un plato con verduras, creando un cuadro inimaginablemente espantoso. Los detalles de este crimen son tan chocantes, tan perturbadores,
que siguen atormentando la conciencia colectiva de una nación. La brutalidad y depravación de las acciones de Catherine han dejado una huella indeleble en las páginas de la historia criminal australiana. Fue el descubrimiento del cadáver de John Price por parte de la policía lo que puso fin al siniestro plan de Catherine. Las autoridades la detuvieron rápidamente, y lo que siguió fue un juicio que conmovería a la nación y pondría a prueba los límites de la justicia. Al comenzar el juicio, Catherine Knight se declaró inicialmente inocente, intentando negar su implicación en el brutal asesinato de John Price. La sala se llenó de una mezcla de incredulidad y expectación, mientras la acusación presentaba una montaña de pruebas contra ella. «No recuerdo nada. ¿Recuerda haberse ido a la cama?» Finalmente, la fiscalía expuso meticulosamente los detalles del crimen, pintando un cuadro vívido y perturbador de la malevolencia de Catherine. Cada prueba, desde la escena del crimen manchada de sangre hasta las escalofriantes declaraciones de los testigos, aumentaba el peso de su culpabilidad. El jurado escuchaba atentamente, con los ojos fijos en la mujer acusada de actos tan atroces. El ambiente en la sala era palpable, una tensa batalla entre la búsqueda de justicia y los intentos de la defensa por sembrar la duda. Pero a medida que avanzaba el juicio, el peso de las pruebas se hizo demasiado abrumador para que Catherine pudiera negarlo. Ante la innegable verdad, tomó la sorprendente decisión de cambiar su declaración por la de culpabilidad. La sala quedó sumida en un silencio atónito al ver la realidad de sus actos. El juez que presidía el caso, ante la gravedad del crimen, tuvo la difícil tarea de dictar una sentencia que reflejara la brutalidad sin parangón del acto de Catherine. Los ojos de la nación estaban puestos en la sala, esperando que se hiciera justicia. Tras cambiar su declaración a culpable, Catherine Knight se presentó ante el juez, esperando su destino. La sala se llenó de una mezcla de expectación y deseo colectivo de que se hiciera justicia. El juez, ante la gravedad del delito, dictó una sentencia que sellaría para siempre el destino de Catherine. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer de Australia en recibir tal sentencia. El peso de sus actos, la brutalidad del asesinato, exigían un castigo que reflejara la magnitud de su crimen. Pero el periplo de Catherine por el sistema judicial no terminó ahí. Decidida a impugnar su sentencia, recurrió la decisión. La nación asistió al proceso de apelación, con la esperanza de que se reafirmara la justicia. Sin embargo, el recurso de Catherine no prosperó. Los tribunales confirmaron su cadena perpetua, consolidando su lugar como una de las criminales más famosas de la historia de Australia. La búsqueda de la justicia había prevalecido, y las víctimas y sus familias podían consolarse sabiendo que Catherine nunca volvería a salir libre. La brutalidad del crimen de Catherine y la escalofriante naturaleza de sus intenciones han alterado para siempre las vidas de los implicados. Las víctimas, sus familias y la comunidad en general han tenido que lidiar con el inimaginable horror que se desató entre ellos. Pero no fue solo el impacto inmediato lo que repercutió en la sociedad. La atención mediática que siguió al caso no tuvo precedentes. Periódicos, cadenas de televisión y plataformas en línea fueron consumidos por los impactantes detalles, cada uno compitiendo por los titulares más sensacionales. La nación quedó cautivada por la oscura historia de Catherine Pierce, incapaz de apartar la mirada de las profundidades de la depravación humana que habían quedado al descubierto. La historia se convirtió en una sensación sensacionalista, y cada nueva revelación aumentaba la fascinación morbosa que se apoderaba del público. La vida en aislamiento. En el oscuro y confinado mundo del centro penitenciario de mujeres de Silverwater, Catherine Knight, conocida como la Nana, destaca como líder entre las reclusas. A pesar de su atroz crimen, Knight se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeras por su notable capacidad para resolver disputas y mediar en conflictos dentro de los muros de la prisión. La reputación de pacificadora de Knight es bien merecida. Posee un talento único para calmar situaciones tensas y encontrar puntos en común entre las reclusas. Su actitud tranquila y su sensatez la convierten en una opción natural para resolver los conflictos que surgen en la comunidad penitenciaria. Una de las razones clave del éxito de Knight como mediadora es su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Tiene una asombrosa capacidad para empatizar con los demás y ver las cosas desde diferentes perspectivas. Esto le permite tender puentes entre las partes en conflicto y encontrar soluciones pacíficas a sus desacuerdos. En la prisión, el papel de mediadora de Knight no es oficial, sino que se lo ha ganado con sus acciones y la confianza de sus compañeros. Acuden a ella cuando surgen tensiones, sabiendo que escuchará a ambas partes y trabajará para lograr un resultado justo y equitativo. Las cualidades de liderazgo de Knight van más allá de su papel de mediadora. Se la considera una luz que guía,
alguien que ofrece apoyo y orientación a quienes tienen dificultades. Su sabiduría y experiencia vital la convierten en fuente de inspiración para muchos miembros de la comunidad penitenciaria. A continuación, nos adentraremos en la rutina diaria de Knight y en los retos a los que se enfrenta para adaptarse a su confinamiento. Siga con nosotros mientras exploramos las consecuencias psicológicas del aislamiento y las experiencias transformadoras que dan forma a la vida de Catherine Knight en aislamiento. Dentro de los confines del Centro Penitenciario de Mujeres de Silverwater, la rutina diaria de Catherine Knight gira en torno a un horario estructurado que llena su existencia aislada. Cada día, Knight comienza la mañana levantándose temprano, ya que la prisión sigue un horario estricto. Tras un sencillo desayuno, se prepara para su trabajo en la fábrica de auriculares. La dedicación y habilidad de Knight la han convertido en una de las mejores trabajadoras de la fábrica. Su atención al detalle y su precisión son inigualables, lo que le ha granjeado el respeto tanto de sus compañeras como del personal de la prisión. Cuando termina su jornada laboral, Knight se retira a su celda, un pequeño espacio que ha personalizado con diversas chucherías y obras de arte. Tejer se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos, que le proporciona una sensación de comodidad y propósito. El movimiento rítmico de las agujas ayuda a calmar su mente y le proporciona una salida creativa dentro de los confines de su celda. Pero es su talento como pintora lo que realmente la distingue. Su celda está adornada con sus obras de arte, que muestran sus prolíficas habilidades como pintora. Los cuadros de Knight representan una amplia gama de temas, desde paisajes serenos hasta expresiones abstractas de sus pensamientos y emociones más íntimos. Sus obras no solo se han convertido en una forma de expresión personal, sino también en un medio de recaudar fondos para la prisión. Knight vende sus cuadros a sus compañeras e incluso al personal de la prisión, y los beneficios se destinan a diversas iniciativas del centro penitenciario. A pesar de su aislamiento, las interacciones de Knight con otras reclusas desempeñan un papel importante en su vida diaria. Dentro de la prisión, se la conoce como la nana y se la considera una pacificadora. Otras reclusas suelen pedirle consejo y orientación, y acuden a ella cuando surgen conflictos. La capacidad de Knight para escuchar, empatizar y ofrecer sabios consejos la ha convertido en una figura de confianza dentro de la comunidad penitenciaria. Además de su papel de mediadora, Knight se encarga de organizar encuentros semanales para todos los reclusos. Estas reuniones proporcionan un sentimiento de comunidad y conexión que permite a los reclusos reunirse, compartir historias y apoyarse mutuamente. Los esfuerzos de Knight como organizadora de eventos de la prisión han creado un espacio en el que los reclusos pueden encontrar consuelo y un sentimiento de pertenencia en medio de la dura realidad de su confinamiento. A pesar de los retos a los que se enfrenta, la rutina diaria de Knight y sus interacciones dentro de los muros de la prisión le proporcionan una apariencia de normalidad y propósito. Gracias a su trabajo, sus aficiones y su papel de líder, ha conseguido forjarse una existencia con sentido dentro de los confines de su celda. La vida en aislamiento ha tenido un profundo impacto psicológico en Catherine Knight, que navega por los confines de su celda en el Centro Penitenciario de Mujeres de Silverwater. El aislamiento genera una serie de emociones intensas en la vida cotidiana de Knight. La soledad, quizá el sentimiento más dominante, la envuelve mientras lucha contra la ausencia de una conexión humana significativa. Aislada del mundo exterior, Knight anhela el calor de la familia y los amigos que hace tiempo la abandonaron. El silencio de su celda resuena con el peso de su soledad, amplificando su sensación de aislamiento. El miedo también se cierne sobre la mente de Knight. El miedo a no volver a experimentar la libertad, a estar siempre confinada entre los muros de la prisión, la atormenta cada momento que pasa despierta. La incertidumbre sobre su futuro, unida al conocimiento de su atroz crimen, crea una constante corriente subterránea de ansiedad. Knight es plenamente consciente de que nunca saldrá de la prisión de alta seguridad, atrapada para siempre en un mundo de hormigón y acero. Para hacer frente a los retos psicológicos de su confinada existencia, Knight ha desarrollado diversos mecanismos para navegar por las profundidades de sus emociones. Sus obras de arte le sirven de terapia y le permiten canalizar sus pensamientos y emociones sobre el lienzo. A través de sus cuadros encuentra consuelo, un escape temporal de la dura realidad de su situación. Cada pincelada se convierte en una liberación catártica, un medio de expresar sus miedos y deseos más íntimos. Knight también encuentra consuelo en sus aficiones, como tejer. El movimiento repetitivo de las agujas la reconforta y la distrae del peso de su aislamiento. Mientras teje intrincados patrones, encuentra un respiro temporal de los confines de su celda,
un respiro momentáneo de la sofocante atmósfera que la rodea. Además de sus salidas creativas, Knight busca consuelo en los lazos que ha forjado con sus compañeras de celda. A pesar de sus propias luchas, le proporcionan un sentimiento de camaradería y comprensión que le ayuda a aliviar la carga del aislamiento. A través de sus experiencias compartidas, forman un sistema de apoyo, ofreciéndose mutuamente un rayo de esperanza y un recordatorio de que no están solas en su confinamiento. Sin embargo, incluso con sus mecanismos de supervivencia, el bienestar psicológico de Knight sigue siendo frágil. El peso de su aislamiento, unido al conocimiento de sus acciones pasadas, sigue atormentándola. Cada día es una batalla contra la oscuridad que amenaza con consumir su espíritu. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Knight es la lucha constante contra la monotonía y la repetición de su rutina diaria. La rígida estructura de la vida carcelaria, con sus estrictos horarios y su limitada libertad, puede agotar incluso a los espíritus más fuertes. Otro reto importante al que se enfrenta Knight es el recuerdo constante de sus acciones pasadas y el peso de su delito. La certeza de que nunca saldrá de la prisión de alta seguridad, unida al aislamiento del mundo exterior, puede resultar abrumadora. Sin embargo, la resistencia de Knight le permite enfrentarse a su pasado, reconoce sus actos, se responsabiliza de ellos y se esfuerza por encontrar la redención dentro de los confines de su celda. Los conflictos del entorno carcelario también suponen una lucha importante para Knight. Aunque tiene fama de pacificadora y mediadora entre las reclusas, siguen surgiendo tensiones y desacuerdos. Navegar por estos conflictos requiere un delicado equilibrio entre empatía, diplomacia y asertividad. Algo que Knight ha adquirido, probablemente como treta para intentar obtener la libertad condicional. Lástima que su sentencia vaya explícitamente en contra y se vea obligada a vivir su vida en aislamiento. Tan cerca de la libertad, pero tan lejos de ella. La escalofriante realidad de la vida en aislamiento de Catherine Knight ha dejado una huella indeleble en su bienestar mental y emocional. Confinada entre los muros del Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, las implicaciones de su confinamiento han tenido profundos efectos en su vida. No se puede subestimar el impacto duradero del aislamiento en el estado mental de Knight. Aislada del mundo exterior, lucha contra un sentimiento de profunda soledad y anhelo de conexión humana. La ausencia de relaciones significativas y el aislamiento de su familia y amigos han dejado profundas cicatrices emocionales. El confinamiento de Knight se ha convertido en un inquietante recordatorio de las consecuencias de sus actos, una fuente constante de remordimientos y arrepentimientos. El ambiente claustrofóbico de su celda agrava las secuelas psicológicas del aislamiento. El espacio reducido, sin luz natural ni aire fresco, puede resultar asfixiante. La monotonía de su rutina diaria, la falta de variedad y estímulos agravan aún más la tensión psicológica. La mente de Knight se convierte en un campo de batalla en el que lucha con su pasado, sus miedos y el peso de su confinamiento. Las implicaciones de su reclusión van más allá de su propio bienestar. El aislamiento de Knight ha cortado sus lazos con el mundo exterior y la ha dejado abandonada por su familia y sus amigos. La pérdida de estas conexiones ha dejado un vacío en su vida, un vacío que no puede llenarse dentro de los muros de la prisión. El profundo impacto de este abandono es un recordatorio constante de las consecuencias de sus actos y de la naturaleza irreversible de su confinamiento. La mujer más peligrosa del mundo. Nacida en la ciudad de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, Catherine creció en el seno de una familia muy conocida en la comunidad conservadora. Sin embargo, a puerta cerrada, su vida familiar era una pesadilla. El estudio perfil conductual de la asesina Catherine Knight aporta valiosos datos sobre las desgarradoras experiencias que vivió. La madre de Catherine era víctima frecuente de violencia doméstica a manos de su pareja, Ken Knight. Los abusos que sufría eran inimaginables, y Catherine se veía obligada a presenciar los implacables actos de violación de su padre, que se producían hasta 10 veces al día. Esta horrible realidad se convirtió en el telón de fondo de los años de formación de Catherine, dejando una cicatriz indeleble en su psique. Pero los abusos no acabaron ahí. Desde muy pequeña y hasta los 11 años, Catherine experimentó una historia de abusos por parte de sus familiares. Aunque en un principio se dudó de ello, estos angustiosos sucesos han sido confirmados por su propia familia. Los caballeros vivieron con la familia de Ken durante la infancia de Catherine, y este entorno probablemente desempeñó un papel importante en la formación de sus actitudes de comportamiento en años posteriores. Un tío en particular ocupaba un lugar especial en el corazón de Catherine. Era un jinete muy conocido y su relación era muy estrecha. Sin embargo, se suicidó y Catherine quedó destrozada. Hasta el día de hoy, afirma que su fantasma la visita, un recuerdo inquietante de la pérdida que sufrió. Al crecer en un entorno tan abusivo,
Catherine desarrolló una notable capacidad de adaptación a los horrores que la rodeaban. Sin embargo, esta adaptabilidad tuvo un coste. Rechazó cualquier sentido de permanencia en sus relaciones posteriores, que a menudo se caracterizaron por la violencia, las separaciones y las reconciliaciones. El ciclo de abusos que presenció y experimentó se arraigó profundamente en su propio comportamiento. La presencia de una figura paterna es crucial en la vida de un niño, ya que proporciona equilibrio y diversas formas de aprendizaje. Por desgracia, el padre de Catherine era sumamente incompetente, descuidaba sus responsabilidades y a menudo desatendía por completo a sus hijas. Además del abandono infantil, Catherine sufrió abusos sexuales por parte de sus parientes, que empezaron poco después de que la familia se mudara con ellos. La combinación del alcoholismo de su padre y el entorno abusivo normalizó el consumo de alcohol de los niños, lo que contribuyó a que Catherine consumiera alcohol en la adolescencia y en la edad adulta. La vena violenta que Catherine mostraba desde una edad temprana era motivo de preocupación. En el colegio, era conocida por sus repentinos ataques de ira, por atacar a sus compañeros e incluso por apuñalar a un compañero. A pesar de pasar años en el sistema educativo, Catherine nunca aprendió a leer ni a escribir. Esta deficiencia quedó patente en la nota que intentó escribir para implicar a otra persona en el asesinato de su compañero, John Price. Al continuar nuestra exploración de la escalofriante historia de Catherine Knight, dirigimos ahora nuestra atención a sus tumultuosas relaciones adultas, caracterizadas por un inquietante patrón de violencia, separaciones y reconciliaciones. El perfil conductual de la asesina, Catherine Knight, proporciona valiosos datos sobre este oscuro capítulo de su vida. Tras una infancia marcada por los malos tratos y la violencia, no es de extrañar que las relaciones de Catherine de adulta fueran muy problemáticas. Su incapacidad para liberarse del ciclo de violencia que había presenciado y experimentado la llevó a una serie de relaciones destructivas. Una de las relaciones más notables en la vida de Catherine fue la que mantuvo con su pareja, John Price. Su unión distaba mucho de ser normal, ya que estaba plagada de una intensa volatilidad y una dinámica tóxica. La violencia arraigada en la educación de Catherine se trasladó a su relación con John, dando lugar a una serie de incidentes brutales. El asesinato de John Price se convertiría en el momento decisivo de la vida de Catherine y consolidaría su reputación como la mujer más peligrosa del mundo. La violencia que desplegó en este acto fue una manifestación del trato que había sufrido a manos de sus parientes, que abusaban sexualmente de ella. También era un reflejo de los abusos e intimidaciones a los que su padre había sometido a su madre. El asesinato en sí fue una muestra espantosa y estremecedora del odio profundamente arraigado de Catherine, no solo hacia John, sino también hacia otros hombres. No solo le quitó la vida, sino que descuartizó y cocinó partes de su cuerpo. Este horrible acto fue un eco escalofriante de la violencia que había presenciado y experimentado a lo largo de su vida. El estado psicológico en el que se encontraba Catherine tras el asesinato revelaba un estado de negación. Había bloqueado el recuerdo del atroz acto que había cometido, lo que ponía aún más de relieve el profundo trauma y el impacto psicológico de su educación abusiva. No se puede subestimar el impacto social de la historia de Catherine Knight. El público quedó cautivado y horrorizado por los horripilantes detalles del asesinato, lo que provocó una fascinación generalizada y una curiosidad morbosa. Los espeluznantes detalles de los crímenes de Catherine cautivaron la imaginación del público, dejándolo horrorizado y a la vez morbosamente curioso. La cobertura mediática diseccionó todos los aspectos del caso, desde el brutal asesinato de John Price hasta los perturbadores actos de desmembramiento y canibalismo que le siguieron. La fascinación del público por la historia de Catherine Knight planteó importantes cuestiones sobre el impacto de los traumas infantiles y el ciclo de la violencia. La gente se enfrentaba a la idea de que una persona pudiera verse impulsada a cometer actos tan atroces como consecuencia de su educación. Obligó a la sociedad a enfrentarse a la incómoda realidad de que los malos tratos y la violencia pueden tener consecuencias de largo alcance, convirtiendo a las personas en monstruos capaces de cometer actos atroces. El caso también arrojó luz sobre los fallos del sistema a la hora de proteger a las víctimas de abusos. El historial de violencia de Catherine y su problemática educación eran conocidos por muchos, pero aún así pudo llevar a cabo sus horribles crímenes. Esto suscitó un debate más amplio sobre la necesidad de mejorar los sistemas de apoyo a las víctimas y la importancia de una intervención temprana para romper el ciclo de los malos tratos. La notoriedad que rodeó la historia de Catherine Knight también tuvo un impacto duradero en la ciudad de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, donde nació y creció.
La comunidad conservadora se vio obligada a enfrentarse a la oscura realidad que existía en su seno. La revelación de que una violencia tan extrema podía ocurrir en su propio patio trasero rompió su sensación de seguridad y cambió para siempre la percepción de la ciudad. Además, el impacto de su educación abusiva es evidente en el patrón recurrente de violencia, separaciones y reconciliaciones en sus relaciones adultas. Esto sugiere que la capacidad de Catherine para adaptarse al entorno abusivo en el que creció puede haber provocado que rehuyera cualquier sentido de permanencia en sus relaciones posteriores. Esta pauta de violencia e inestabilidad se arraigó profundamente en su comportamiento, dando lugar a un ciclo de relaciones destructivas. En un estudio, los psicólogos han analizado el comportamiento de Catherine y han identificado varios factores clave que contribuyeron a sus tendencias violentas. El estudio destaca el papel del comportamiento aprendido, ya que Catherine interiorizó la violencia que presenció y experimentó, perpetuándola en sus propias acciones. El trauma que sufrió durante sus años de formación la dejó con una ira profundamente arraigada y una visión distorsionada de las relaciones. Además, el estudio explora el impacto psicológico de la educación abusiva de Catherine en su percepción de los hombres. La violencia que presenció como su padre infligía a su madre y los abusos sexuales que sufrió por parte de sus familiares alimentaron un odio profundamente arraigado hacia los hombres. Esta animosidad se manifestó en el brutal asesinato de su pareja, John Price, y la posterior mutilación de su cuerpo. Fue una escalofriante muestra de la ira y el resentimiento profundamente arraigados que habían estado supurando en su interior durante años. El estudio también arroja luz sobre el estado psicológico en que se encontraba Catherine tras el asesinato. Su estado de negación y el bloqueo del recuerdo del atroz acto que había cometido son indicativos del profundo trauma psicológico que experimentó. Es un duro recordatorio de los efectos duraderos de los malos tratos y del modo en que pueden moldear la percepción de la realidad de una persona. Aunque es esencial comprender los factores psicológicos que contribuyeron al comportamiento de Catherine, es crucial subrayar que sus acciones no están justificadas en modo alguno. El estudio sirve para analizar y comprender la compleja interacción de factores que la llevaron a convertirse en Catherine Knight, la asesina. En los años siguientes, la historia de Catherine siguió cautivando la imaginación del público. Libros, documentales y cobertura mediática mantuvieron su nombre en el candelero, asegurando que su legado como la mujer más peligrosa del mundo perdurara. La fascinación por su caso sirvió como recordatorio de la curiosidad morbosa que existe en la sociedad cuando la gente se enfrenta a los rincones más oscuros de la psique humana. En conclusión, la escalofriante historia de Catherine Knight nos ha llevado a las profundidades de la oscuridad humana. Desde su educación abusiva hasta sus violentas relaciones de adulta, la historia de Catherine es la de un trauma profundo y las devastadoras consecuencias que puede tener. El análisis psicológico de su comportamiento muestra el impacto de su educación abusiva y la ira profundamente arraigada que alimentó sus tendencias violentas. La investigación, el juicio y las secuelas de sus crímenes nos recuerdan la necesidad de justicia y la importancia de romper el ciclo de los malos tratos. La historia de Catherine Knight cautivó la fascinación del público, obligando a la sociedad a enfrentarse a verdades incómodas sobre el potencial de oscuridad que reside en todos nosotros. Plantea cuestiones importantes sobre los efectos duraderos de los malos tratos y la violencia, y sobre la urgente necesidad de sistemas de apoyo y de intervención temprana. Al reflexionar sobre la historia de Catherine, recordamos el profundo impacto que nuestra educación y nuestras experiencias pueden tener en nuestras vidas. Debemos recordar que la línea entre el bien y el mal puede ser difusa, y las consecuencias de la violencia descontrolada pueden ser devastadoras. Gracias por acompañarnos en este viaje al retorcido mundo de Catherine Knight, la mujer más peligrosa del mundo. Que su historia sirva de advertencia y recordatorio de la importancia de la compasión, la comprensión y la ruptura del ciclo de la violencia. Cuídense y hasta la próxima. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de la pantalla para ver más contenidos.